mismo a recibir a Leandro Mora Alfonsín, economista. Hola, ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día, Bien, buen día, ¿vos? buen día. Acá andamos. Yo quería charlar con vos, porque vos sos un economista, acá dice, especializado en desarrollo productivo, ¿no? Porque siempre estamos, y de hecho hoy el título del programa, y habitualmente hablamos del fondo, la finanza, la colocación de deuda, el bono, pero es necesario hablarlo y hacer un análisis porque estamos pendientes de qué y cómo reaccionará el mercado frente a eso, si el gobierno cumple o no la meta de reserva con el FMI, hoy es uno de los títulos económicos, pero quiero hablar con vos del entramado más productivo, a ver qué es lo que está pasando, y acá siempre hablamos de la economía real, pero con empresarios, no con economistas como vos que miran la cosa en el día a día muy cercano al entramado productivo. ¿Qué es lo que estás viendo vos No, bueno, sobre eso? lo que se ve son distintas velocidades y distintas capacidades de respuesta por sector. El año 2024 fue un año que al principio con los ajustes de precios relativos y después el inicio de un sendero de baja de precios y demás, transparentó costos. Fue bastante elocuente en la cosa de transparentación de costos para muchas industrias. Entonces, aquellos negocios que dependían mucho de la brecha, una vez hablando con un empresario hace poco me decía, la normalización es que nosotros empecemos a entender dentro de nuestras empresas que el stock es algo malo. Si yo me paro arriba del stock para venderlo, o sea, no es algo bueno. Entonces, la normalización en parte va por ese lado. Yo particularmente, hoy estoy trabajando con mucha capilaridad en mi rol de director ejecutivo de desarrollo de Argencon en las industrias de la economía del conocimiento, las empresas de economía del conocimiento. Que ahí lo que tenemos es la capacidad argentina de vender servicios al mundo. Y a diferencia de la alocación de inversiones industriales que requieren logística, que requieren fierros, que requieren CAPEX, digamos, Argentina tiene hoy un 7% de la población económicamente activa dedicada a la economía del conocimiento y 8.900 millones de dólares de exportaciones. ¿Ese 7% es que es mucho, poco, es un inicio de algo? Y explica además, perdón, Leandro, y explica, te sumo, ¿qué es la economía del conocimiento? Sí, porque los economistas tendemos a dar todo por sabido siempre. Claro, eso es lo que Paula ya me ha criticado alguna vez. Yo no voy a decir que Paula me debe pastas marplatenses, no voy a hacer una acusación así. ¿Pastas marplatenses? Me debe pastas, o sea, es un compromiso que asumió en otra entrevista acá en Hora Play, pero bueno, yo no voy a hacer denuncias. ¿Pero qué son especiales las pastas de Mar del Plata? El agua hace todo especial. El mejor lugar del planeta Tierra para comer pastas. El mejor lugar del planeta Tierra para comer pastas, más que Italia, es la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Pero no viajen a Italia, vengan a Marvel. Eso es economía del conocimiento, pero a ver, voy al punto. La economía del conocimiento son actividades que dependen de el talento, digamos, del talento del capital humano, del talento de conocimiento, particularmente en actividades de venta de servicios. Cuando uno piensa en economía del conocimiento y le pregunta, no sé, a mi tía, ¿qué crees que es la economía del conocimiento? Automáticamente la respuesta que uno recibe es más vinculada al mundo del software. A ingenieros de software, a los ingenieros en sistemas, a esa. Ahora bien, el grueso de la economía del conocimiento, esos 8.900 millones de dólares que te digo que exportamos de servicio, el 63% son contadores, abogados, diseñadores gráficos, publicistas, diseñadores industriales. Es decir, si uno se pone a pensar, son esas carreras universitarias de movilidad social ascendente, las carreras de base universitarias argentinas son las que exportan la mayor parte de los servicios. ¿Cómo lo exportan? Vos tenés el grueso de las operaciones son empresas que, a ver, estamos en un mundo súper competitivo en materia de costos y en materia de calidad. Cuando hace 50 años alguien tenía que desarrollar servicios para cualquier tipo de industria, se hacía en el lugar donde se producían las cosas. Hoy, gracias a la difusión tecnológica, gracias a las TICs, vos podés trabajar desde tu computadora para cualquier lugar del mundo. Es algo que ocurre, bueno, de hecho en este momento estamos en 3 lugares diferentes. Yo estoy hablando con ustedes y estamos hablando como si estuviéramos acá en
en la biblioteca de Claudio. Vamos a ver. Bueno, de la misma manera, un contador puede vender servicios para afuera. Entonces, ¿qué es lo que hacen las grandes empresas alrededor de esto? Buscan lugares donde la calidad de ciertos servicios sea elevada y al mismo tiempo competitivo en materia de costos. Y ahí es donde vos ves que el mundo ha organizado cadenas de valor de servicios atados a esto. En Argentina particularmente vos tenés dos tipos de grandes jugadores. Aquellas empresas de servicios que venden a sus casas matrices, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Exxon y Chevron, dos empresas petroleras a nivel internacional, no tienen grandes explotaciones hidrocarburíferas en la Argentina. Sin embargo, tienen centro de servicio de 2.000 personas cada uno, donde le venden servicios a las Exxon y las Chevron de otros países del mundo en términos multinacionales. A ver, ¿podés meterte de vuelta en este ejemplo? A ver, repetilo con un poquito más de detalle, porque es algo que... Por ejemplo, no sé, la liquidación de sueldos, la revisión de flujos de fondos para decisión de inversiones, servicios que requieren distintas Chevron o distintas Exxon alojadas en distintos países del mundo, surgen de Argentina. Y de dos centros de servicios más, ponele, que tienen en el mundo. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué en el caso de Exxon y Chevron? Y mira, te pongo un ejemplo más y con eso lo justifico. Porque hay un caso que me parece súper paradigmático, que es el de JP Morgan, famoso por ser una banca de inversión, o sea, uno de los bancos más importantes del mundo. Aquí en Argentina tiene 4.900 profesionales que venden servicios a JP Morgan de todo el mundo. ¿Por qué pasa acá? En realidad, podemos determinar tres cosas. Primero, que Argentina tiene un muy buen nivel de profesionales. Que, ojo, es un stock. Cuando uno ve los números de terminación de carreras terminación de carrera en la educación media, las dificultades que hay para la escolarización de los chicos en edad primaria y demás, uno ve que la capacidad argentina de generar profesionales, si bien sigue siendo vigorosa, es un stock, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos que siempre pensar en el flujo. Por otro lado, el nivel de inglés. Argentina es el país del continente que mejor habla inglés, bastante por encima del resto de los países. Y eso te permite desarrollar negocios internacionales con mayor fluidez. Y el tercer punto tiene que ver con el tipo de servicios que nosotros podemos ofrecer. Cuando uno piensa en servicios internacionales, vos tenés de tres tipos. Los servicios que son como commodities, no sé, estar completando las declaraciones de impuestos de un contribuyente de Arkansas, por decirte, estoy haciendo súper arbitrario, que requieren mucho volumen, servicios de mucho volumen, tabulaciones de tablas y demás, que son como muy simples. Y tenés los más complejos, análisis de flujo de fondo, análisis de inversiones, liquidación de salarios para empresas gigantes que si te llegas a equivocar, tenés una revolución adentro de tu compañía. Digo, cosas sensibles. Bueno, ese tipo de servicios como más sensibles y de mayor agregación de valor, bueno, Argentina es captadora de esos servicios. Ahí se explica el 63% de las exportaciones de economía del conocimiento. Algo que es poco conocido, pero que si uno se pone a pensar es el laburo de tu hermano, de mi hermana. Toda esa gente, perdóname, Leandro, es un 7%, habías dicho, ¿no? De la población. Es aproximadamente un 7% de la PEA trabaja en economía del conocimiento. Si vos tenés que segmentar, por ejemplo, hace poquito se vos decís de la PEA, es de la población económica. Económicamente activa, perdón, gracias. No. Lo digo así, porque son... algo uno tira una galleta de números y dice... No, e incluso, digamos... Hay distintas maneras de abordarlo. Y los invito a este ejercicio. Por ejemplo, hace poquito sacó la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Economía, sacó unos números que hasta ahora no teníamos, para medir el empleo no teníamos acceso a una información de tanta calidad, que es los números que están en el marco de la Ley de Economía del Conocimiento, o sea, los quits y las empresas elegibles dentro del marco de la Economía del Conocimiento y que cumplen ciertos requisitos, nos da que hay 272.000 empleos. Si nosotros vamos a los números del Ministerio de Trabajo y vemos todas las claves, las actividades, los códigos de actividad asociados a empresas que hacen conocimiento, incluso superan los 300.000. Y si nosotros decimos, bueno, tengo las empresas que específicamente exportan servicios y hacen conocimiento, pero ¿qué pasa con un ingeniero que trabaja en una terminal automotriz? O en un autopartista que diseña piezas y partes y las vende a Brasil, o una persona que trabaja en televisión y genera conocimiento y tal vez es exportable. Digo, hay un montón de
o un biotecnólogo que labura en una AgTech para mejorar la calidad de las semillas y el rinde de las cosechas, o un ingeniero que en Vaca Muerta está desarrollando Machine Learning para ver cómo se explora mejor y no perder tanto tiempo lo voy a explicar como lo entiendo yo, para que la piedra no obstaculice llegar al hidrocarburo, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo eso también es economía del conocimiento, y cuando uno hace estimaciones que no son certeras y dice cuál es el ecosistema, bueno, supera largamente estos números que estoy diciendo, con lo cual ahí hay un potencial enorme en Argentina en esta parte de servicios. Bueno, el presidente dice que nos vamos a convertir en un país de exportación de servicios, que tenemos un futuro fenomenal, restándole como importancia, no sé si es la frase restándole importancia, pero ponderándolo mucho más que lo industrial. Para mí no son mutuamente excluyentes. Para mí no es una discusión mutuamente excluyente. La industria hoy es servicio. Por ejemplo, en la década del 70, si uno tenía que hacer la matriz insumo-producto de cualquier país industrial, a grandes números, lo que tenía uno era que el 70% de la ecuación de los sectores industriales era trabajo y capital, máquinas y personas. Y el 30% los servicios asociados, que van desde el marketing, la diferenciación de producto. Cuando uno toma algunos estudios de política industrial comparada, algunos de McKinsey, otros del FMI, y algunos específicos que estudian cómo es la composición, dónde se agrega valor en el mundo, dónde está la renta en el mundo, cuando vamos a la actividad industrial, hoy esa ecuación se dio vuelta. El 65% de un producto industrial son servicios de distinto tipo. Servicios de programación, servicios de marketing, servicios de diferenciación de que tu producto sea distinto al del otro. Digo, no hay que pensarlo, la estructura productiva es como el cuerpo humano. Nosotros no podemos pensar a los órganos por separado. No es el campo o la industria o los servicios. Es el campo, la industria, los servicios, la energía, la minería. Digo, y hay una diferenciación positiva que tienen los servicios dentro de este rompecabezas, que es que si esto es un cuerpo humano, los servicios son como la sangre, están en todo. Lo tenés en la actividad agropecuaria, lo tenés en la actividad industrial, la minería requiere de estos servicios. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar conjugar es una armonía de esto, o sea, una lógica de potenciación de todos los sectores. Argentina es uno de los pocos países que tiene todo, o sea, que tiene todo para potenciar mutuamente. Pero a ver, ¿a qué te referís con es uno de los pocos países que tiene todo para potenciarlo? Ya, nosotros... ¿no? A ver. Tenemos esto que te comento de servicios. Nosotros somos uno de los 32 países del mundo que fabrica acero. Somos uno de los 22 países del mundo que fabrica acero, uno de los 32, 33 que fabrican autos. Tenemos fabricación de aluminio, tenemos fabricación de plástico, fabricamos vidrios. Tenemos en nuestro campo, en nuestra agrobioindustria, tenemos a un sector con capacidad, incluso con tecnología como la desarrollada en Argentina, el trigo HB4, que es resistente a la sequía. Bien desarrollado, eso puede matar el hambre de un montón de lugares del mundo. Tenemos en nuestra actividad minera no solamente el uranio para poder ser una potencia nuclear pacífica, también tenemos el litio para la transición energética y el cobre para la transición energética de la industria automotriz. Si queremos que en Argentina en el 2045 se sigan fabricando autos, el cobre es fundamental, porque se van a dejar de fabricar los autos como los conocemos. Digo, Argentina tiene eso y tiene lo que el mundo necesita, que son alimentos y energía. Tenemos energía en Vaca Muerta, tenemos los mejores vientos del mundo en la Norpatagonia para la energía eólica, tenemos la mejor radiación solar del planeta en el norte de San Juan y en el sur de La Puna para, a partir de eso, desarrollar otro tipo de energía, ya sea hidrógeno, ya sea la electrólisis en sí misma. Argentina es maravillosa, pero bueno, yo soy medio fan. Sí, se nota y está bárbaro, pero... Increíble, porque uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, te estalla la cabeza decir cómo puede ser, ¿no? Que vivamos... Hay mucho del país que no miramos. Por ejemplo, había un programa en... No me sí, estoy usando... Cuando yo era chiquito en casa, mi abuelo lo miraba, entonces siempre me quedó esa frase, me acuerdo hasta la voz del doctor. ¿Qué frase? El país no miramos. De hecho, esto que te digo por ejemplo, que el 60% de los servicios de la Argentina son de carreras que estoy convencido que entre sus familiares y amigos, Pau y Claudio, tienen exportadores de servicios. Solo que incluso el propio exportador no siempre dimensiona que, claro, como no es ojero, no se autopercibe exportador esa persona que está vendiendo servicios afuera.
Pero hoy el tercer complejo exportador de la Argentina tiene en su 60% este tipo de carreras. Y eso es poco conocido. Sí. Ahora, yendo, acá hay muchas preguntas que te hacen. A ver, antes de ir más a lo coyuntural político, acá pregunta Agu, ¿les afecta la inteligencia artificial? Hay varias con esto, de si esto que vos estás mencionando, la inteligencia artificial le puede poner digamos, los puede limitar o lo puede castigar de alguna manera estas No, a ver, actividades. la inteligencia artificial es una oportunidad. Porque, ¿qué pasa? A ver, A ver. a mí me interesa explicarlo de la siguiente manera. Tal vez me tomo un minutito de más, pero digo, No, porque hay es que queremos saber. No, y además porque siempre la primera respuesta ante el avance tecnológico es de cierta previsión muchas veces, pero digamos, la IA no es algo necesariamente nuevo. Inteligencia artificial se viene trabajando hace más de 100 años, digo, en términos de distintas evoluciones. Hoy lo que tiene la inteligencia artificial generativa es que está al alcance de un clic en tu teléfono, en el mío, en la compu. Y en el mundo de la inteligencia artificial vos tenés 4 tipos de usuarios. El user, que es yo preguntándole cuántos goles hizo Palermo en Boca Ya la tenías que cagar, ¿no? La tenías que cagar, ¿no? No, bueno, yo le pregunto por si me olvido algún dato. Entonces, el super user, que es a donde tenemos que apuntar y que forma parte del sistema educativo y el aumento de la productividad, que te lo pongo en 2 ejemplos muy diversos. Es lo que comento el ejemplo de Vaca Muerta, de un ingeniero desarrollando una aplicación con Machine Learning e inteligencia artificial para saber dónde explorar y dónde no, o correrlo 1 centímetro a un costado o 1 centímetro al otro para optimizar la exploración. Y es también un panadero que pudiendo desarrollar una API con algo de inteligencia artificial, puede determinar cuántas medialunas vende los miércoles y cuántas los domingos. O sea, claro. Con estos ejemplos aquí voy. Es la adopción social de inteligencia artificial. La tecnología está, la tenemos que saber usar para ser más productivos y justamente para que no haya un trade-off entre empleos y tecnología. Es al revés, es una tecnología que puede generar más empleos. Ahí en ese sentido, por ejemplo, y los otros 2 perfiles son los investigadores y los desarrolladores de IA, pero me concentro en el gran público, que somos los usuarios y los que pueden ser superusuarios. Ahí, por ejemplo, nosotros, desde Argencom, que es una asociación de empresas, que es una asociación privada, en colaboración con Digital House, acabamos de sacar 35.000 becas para adopción social de inteligencia artificial. Digo, y lo estamos pensando por carreras. ¿Qué necesita un abogado? ¿Qué necesita alguien que se dedica a las finanzas? Y algo que estamos trabajando ahora, ¿qué necesita un docente? Lo que más nos preocupa y lo que más nos interesa es cómo un docente lo aplica. Y lo digo como docente universitario. Yo sé que cuando a los chicos les pido un trabajo práctico, la mitad se lo van a ChatGPT o el 75%. Más allá de lo que muestre mi cara, no soy lo que muestra mi cara, sé que me va... ahora, no estoy en contra de eso, o sea, no estoy en contra de eso, sino que lo sepan usar. Si le están preguntando algo, o sea, significa que yo tengo que cambiar la consigna. En vez de preguntar qué sector productivo reúne tal característica, agarrar un sector productivo, hacerle un roast, o sea, analizámelo, diagnosticámelo, rostizalo y decime qué podemos hacer con este sector en los próximos 5 años. Y ahí cambia la consigna de uno como docente. Bueno, la adopción de eso en las edades más tempranas, nosotros necesitamos que los chicos aprendan a utilizar esa tecnología. Así como cuando yo era chiquito, en la primaria, nos usaban la tortuguita del logo y el Excel y las primeras nociones de Excel, y era lo que había hasta ese momento. Hoy enseñar informática y habilidades digitales a niños requiere de docentes preparados. Es un desafío enorme para provincias, municipios y para las naciones en general. Sí. Pero con una mente de, bueno, justamente como no es un límite, sino que es un trampolín, un potenciador la inteligencia artificial, tenemos que ser estratégicos más allá de la coyuntura táctica. Sí. Mira, acá, a ver, ¿qué le responderías a Federico Pelosi? Dice, nosotros debemos potenciar eso, lo que vos estás contando, digamos, hace un ratito, cuando hablaba del tema de los servicios, ¿no? Dice, no la fabricación de automóviles. Digo, y esto lo uno un poco con la concepción que tiene el gobierno de decir, bueno, mira, el que no es competitivo tiene que cerrar, tiene que vender, se tiene que dedicar a otra cosa. A ver, ¿qué le contestas a Federico y un poco la noción también que en algunos casos tiene el gobierno? No, mira, yo como economista, yo
tengo muy claro que las inversiones van allí donde hay rentabilidad. Si alguien decide fabricar autos es porque le resulta rentable y porque forma parte de una lógica, de una cadena, en el caso automotriz particular, de una cadena global de valor. No sé, me saco el traje de servicio, me pongo más en modo de lo que entiendo de industria. Yo fui director nacional de política industrial. ¿Vos qué querés del sector automotriz? Vos querés un sector automotriz que fabrique modelos exclusivos y de plataforma exportadora. ¿Por qué? Porque Argentina es un país de solamente 45 millones de habitantes en 2,6 millones de kilómetros cuadrados, con lo cual tenés un doble tema. Necesitas una diversidad de actividades productivas, o sea, necesitas una heterogeneidad de tu estructura productiva, una diversidad, perdón, de tu estructura productiva, y al mismo tiempo sabes que tu mercado es relativamente pequeño. Entonces tenés que tener escala. En el caso automotriz, por ejemplo, no quiero nombrar una marca particular porque sé que no se debe, pero nombrar, estamos charlando. Pero para tomar un caso significativo, la Hilux es un muy buen alumno de esto que yo estoy diciendo que tiene que ser el sector automotriz. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver. Porque es un tipo de auto que se fabrica en 3 lugares del mundo: Tailandia, Sudáfrica y Argentina. O sea, tiene el mercado global repartido. Desde Argentina se exporta a 23 o 26 países, no me acuerdo el número ahora de memoria, pero digo, más de 25 países, alrededor de 25 países se exporta, con un contenido nacional de partes locales muy alto. La última vez que lo revisé hace unos años era 42%, que es altísimo. Eso significa que es una cadena de valor integrada, exportable y competitiva. Después, lo que sí puede señalar es cierto, nosotros en nuestro devenir macroeconómico, que en los últimos 15 años a Argentina le cuesta crecer, vos lo decías, Claudio, antes de la entrevista, hiciste como un repaso de los últimos 15 años que era muy acertado. Ese devenir hace que vos tengas problemas de costos, que entiendo que es a lo que Luciano, quien preguntaba recién, se refería, pero vos tenés problemas de costos, tenés problemas asociados a la competitividad que se solucionan justamente profundizando y dando escala, teniendo en cuenta que Argentina es un país diverso, con una estructura productiva fuertísima, y que realmente somos muchos y pocos al mismo tiempo. Somos un mercado chico, pero somos 45 millones de personas. Necesitamos múltiples actividades económicas bien insertas internacionalmente y bien desarrolladas, porque más empleo es más salario. Aumenta el empleo, aumenta el salario. Todos los países, claro, los países nos gustan, hay cosas que no tienen ideología, no tienen una consideración estrictamente político-partidaria ideológica, sino que es cómo funcionan los mercados. Claro, Leandro, en esta situación que venimos todos estos meses revisando un poco, me quedo en la industria, sé que estás en conocimiento, pero un poquito me quedo de vuelta acá. La capacidad instalada de la mayoría de las industrias está muy deteriorada, está muy por debajo del 50% en algunas que han sido relevantes para la Argentina. ¿Vos ves que vamos hacia una transición de que algunas industrias se terminen aniquilando y desapareciendo porque realmente no tienen capacidad de ser rentables? ¿O pensás que puede haber una recuperación, un volver a nacer industrial? No, a ver, eso va a depender... del sueño de que sí, tenemos todo. Eso depende de los sectores. Yo creo que la pregunta es, ¿Argentina tiene que fabricar absolutamente de todo? Es una pregunta relevante, es una pregunta vinculada a la lógica de desarrollo. Hay que entender que vos tenés sectores de distintos tipos. Vos tenés sectores que tienen una rápida inserción internacional, sectores que necesitan mucha micro para insertarse internacionalmente, y sectores que, si bien no tienen un perfil exportador alto, porque es imposible competir con China, porque es imposible competir con Estados Unidos, por alguna razón, te dan otras cosas que pueden ser desarrollo de economías regionales y empleo de calidad. Entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son los sectores estratégicos en los que yo tengo que dar mayor virtud de mirada? Bueno, esos sectores estratégicos tienen que reunir ciertas características. ¿Cuáles te generan dólares? ¿Cuáles te generan empleo de calidad? ¿Cuáles te generan desarrollo de economías regionales? De vuelta, Argentina es un país donde 1/3 de la población vive en la milésima parte del territorio, con lo cual no podemos pensar el desarrollo sin pensar en la regionalización, la federalización y la regionalización de ese desarrollo. En términos estrictamente coyunturales, después de, un 2024 donde se transparentaron muchos costos y donde vos tenés hoy una macro, donde la estabilización tiene sus desafíos y
sus ritmos de cuánto del corto plazo se traslada al largo, y hay un montón de opiniones y distintos economistas que van sobre eso. Uno lo que observa es que aquellos sectores que cuya competencia internacional es más desafiante son los que más requieren mejoras de productividad y competitividad hacia adentro. Ahora, en la pregunta general de qué tiene que fabricar Argentina, yo no creo que haya un esto sí, esto no. Yo jamás diría tal actividad productiva no, sino es de qué manera, o sea, bajo qué objetivo y de qué manera. Yo sé que si me pongo a fabricar mañana tornillos, tengo algunas argentinas muy buenas que lo hacen, pero sé que me va a costar muchísimo en la generalidad competir con una China mano a mano. ¿Significa que tengo que hacer eso o me tengo que derivar a otra, o tengo que llevar a otra cosa que sea más potente? Y ahí la pregunta es, ¿qué cadenas de valor en Argentina demandan proveedores locales? Y eso es una pregunta buenísima, porque ahí cuando vos te fijás qué metalmecánica necesita la energía, qué metalmecánica necesita la minería, qué tipo de estructura necesita alrededor de la industria misionera y correntina, bueno, ahí vos te vas viendo cómo hay ciertas industrias que van creciendo, que incluso en este contexto empiezan a acomodarse en esas cadenas de valor. O sea que lo que vos decís es, miremos, porque acá se pone mucho énfasis en este momento histórico, bueno, es la minería, es el campo como lo fue siempre, pero hoy, bueno, la minería que viene muy rezagada, la energía, que también venimos de tener un déficit energético y ahora comenzamos en los últimos tiempos a tener un superávit energético. Vos decís que el resto de la industria debería mirar hacia esos polos, digamos, productivos para adaptarse, reconvertirse. Una parte, o sea, una parte de vuelta. La industria hoy son 1.200.000 trabajadores. Estás hablando del 20% de la población económicamente activa. Estamos hablando de un bloque enorme que tiene empleo de calidad, tiene hasta un 16% de mejores salarios respecto del promedio y tiene buenos índices de formalidad. Depende sector, depende región, en un mundo muy grande. Pero de vuelta, vos tenés sectores que en una estructura donde Argentina tiene que hacer un aprovechamiento integral de sus recursos naturales, sí. Justamente un aprovechamiento integral es generando cadenas de valor aguas abajo de esa lógica de recursos naturales. Minería es un ejemplo, forestoindustria es otro, pesca y acuicultura es otro, la fruta fina en los bosques patagónicos es otro, el maní en Córdoba, que es el 7º exportador mundial, de vuelta, el país que no miramos. Pero hay un montón de cadenas que tienen ahí un potencial. Con lo cual, claro, la economía son las dos cosas. Es la macro, ordenada y estable, pero al mismo tiempo es el crecimiento. Es una política de crecimiento y pensar en qué tipo de perfil productivo nosotros necesitamos. Yo cuando a mí me gusta mucho la política industrial comparada. ¿Qué hacen otros países? ¿Qué te gusta mucho? ¿Qué decís? La política industrial comparada. ¿Qué quiere decir la política? A ver. ¿Qué hacen otros países? ¿Qué hacen los países cuando toman decisiones? ¿Cómo voy a crecer? Y vos ves que en ningún caso es homologable al 100%. Corea del Sur hay una sola. ¿Y qué hizo Corea del Sur para ser desarrollado? Tiene su propio devenir. Ahora, cuando uno observa un hilo común o los 2-3 hilos comunes, ¿qué ves? Bueno, primero, que para ser un país desarrollado y en crecimiento tiene que haber estabilidad económica. Ahora, al mismo tiempo tiene que haber una inversión en innovación y tecnología. La innovación y tecnología es fundamental. Los países que se diferencian es porque, sea que fabriquen autos, bananas, pera, algodón o papel, o sea, tienen más tecnología que otros. Hoy China es esto lo que vemos gracias a que se puso al frente de ciencia, tecnología y educación hace 40 años. China hace de todo, porque tiene la escala además, o sea, tiene no solamente la decisión de innovación tecnológica, sino que tiene 1.300 millones de personas, o sea, es una escala, es un mercado,
Igual hay muchas estadísticas que digo, no conocemos 100% en el caso chino, pero es indudable que es un jugador potentísimo. Digamos, hoy hay una disputa geopolítica alrededor del crecimiento de China. Claro, claro. El optimismo de la globalización y la deslocalización de actividades hacia lugares de menor costo encontró su límite en que esos lugares de menor costo ya no hacen el ensamble de las cosas, sino que desarrollan los núcleos, la idea, el diseño, y directamente tienen el debate entre Estados Unidos y China es dónde se genera el valor, dónde se capta la renta. Ese es el gran debate Claro. de la geopolítica industrial. Entonces, vos decís, yo soy Argentina, ¿cómo me meto en ese mundo donde hay dos grandotes que se están uniendo? Claro, Y yo yo tengo... ¿Y qué te respondes? No, ¿qué tenemos nosotros? Primero, cosas que necesita el mundo tenemos en nuestra agroindustria, nosotros podemos alimentar, o sea, en términos que un poco lo que está decidiendo también Brasil con su nueva industria, su política industrial, que quiere ser el principal productor de alimentos del mundo hacia la década del 2000, en el transcurso de la década de 2030, es un objetivo muy claro. Argentina tiene potencial para, sobre todo, amparado en el Mercosur y cierta lógica, Argentina puede dar soluciones alimenticias a gran escala a nivel mundial. Argentina tiene servicios para lo que quieras en todas partes del mundo. Hoy nosotros exportamos 8.900 millones, Polonia 30.000 millones, podríamos estar al mismo nivel que ellos. Al mismo tiempo tenemos... Mira, ahora te voy a preguntar por qué no estamos, pero antes la saludamos a Pauli. Me las tengo que picar. Se va porque sabe que me debe... Le voy a hacer la pasta, voy a aprender... No se quiere quedar a su compromiso. No, voy a prender la hornalla. Excelente. Chao, Paulina. Nos vemos mañana. Sigan ahí. ¿Por qué no somos Polonia? Vos decís, deberíamos estar ahí, exportando 30.000 millones de dólares y no 8.900. ¿Por qué no estamos ahí? Bueno, si uno tiene que ver el porque vos antes dijiste, Argentina tiene de todo, tiene justamente buena educación, buenos profesionales, y entonces ¿por qué Polonia no gana? Y por mucho, ¿no? Por más del triple. Si uno tiene que observar por qué el devenir de los servicios de la Argentina, que desde inicio del 2000 y hasta 2011, 2012 tenía un ritmo de crecimiento por encima de la media mundial, después se estancó, o sea, no tengo el gráfico acá como para compartir pantalla, pero digo, venía y se fue estancando, en gran parte tiene que ver con que Argentina dejó de crecer, o sea, que la macroeconomía empezó a tener una dinámica muy oscilante. Entonces, esos desafíos macroeconómicos en el sector de servicios es fundamental por una cuestión de lo que son los precios, los costos internacionales. Digo, hay algo allí que tiene mucha incidencia, teniendo en cuenta que Argentina, en ese caso, tiene que ser un país que capte inversiones. Entonces, si vos vas a poner dinero en un país y no sabes si vas a poder retirar los flujos, eso ralentiza muchísimo las inversiones industriales, de servicios, digo, las inversiones en general. Y como en el mundo de los servicios estamos hablando de cadenas globales de valor en su mayoría, la reputación crediticia o la reputación de riesgo del país ha incidido muchísimo en los últimos años y por eso hemos divergido de lo que es hemos tenido un comportamiento divergente respecto de otros países que son comparables y que se nos parecen. Tomé el caso de Polonia, que es arbitrario, pero Polonia también tiene así como nosotros tenemos el mismo uso horario que Estados Unidos y comerciamos en esta franja del uso horario, Polonia habla alemán y está al lado de Alemania, que concentra un montón de empresas que requieren servicios y los deslocalizan en Polonia. Digo, de vuelta, cuando hacemos comparación entre países, tenemos que hacer también el doble clic y ver las distintas incidencias. Yo lo que digo es, tranquilamente podríamos estar a ese nivel porque podríamos estar vendiendo mucho más. Lo primero es estabilizar. Sin duda. O sea, no hay política industrial exitosa sin una macro estable en el tiempo. En ningún país que nos guste. O sea, la macro es condición necesaria. No es condición suficiente, pero es condición necesaria. Y en el sentido en esa comparación que vos ya me quedó claro que vos dijiste, no podemos Corea hay uno solo. Ahora diste el ejemplo de Polonia. Muchas veces se habla del modelo de Australia, digamos. Hoy... Tampoco podemos ser Australia, porque si uno ve, hay un ranking que hace el Banco Mundial de capital natural, que es recursos naturales per cápita por país.
Sí. Y el argentino se autopercibe que está en el top 10 porque es granero del mundo, por un montón de, de incidencias que nosotros tenemos incluso en nuestra cultura general. Argentina está dentro de los primeros 40, pero no está entre los primeros 5 como sí está Australia. Y Australia tiene 1/3 de la población nuestra. Entonces, cuando uno ve estructura social y estructura económica de ambos países, dice, bueno, a ver, acá se justifica que tenga un país muy anclado en recursos naturales porque menos gente con más recursos. En Argentina, o sea, tengo otro camino por recorrer. Argentina es un país grande, o sea, es un país grande en tamaño, con una población chica, pero grande para su región, y que al mismo tiempo tiene una estructura súper... Somos como un helado caliente. Es difícil de encontrar, no es que hay una excepcionalidad argentina, yo no creo que haya una excepcionalidad argentina, por más que me gusta pensar en que somos muy buenos en muchas cosas y que tenemos, tenemos mis propios sesgos, Argentina tiene que encontrar un camino de desarrollo dentro de los países de ingresos medios, que es un desafío, estar en la mitad de la tabla. ¿Pero qué es eso del helado caliente? Somos como un helado caliente, ¿por qué decir eso? Porque, digamos, cuando vos me pones el ejemplo de Australia o me pones el ejemplo de esos países, yo digo, mirá, no nos parecemos a ellos por estas razones. Sí, bueno, ¿de qué me parezco? ¿A Estados Unidos? No, tampoco me parezco a Estados Unidos. Son 330 millones, yo soy 40, son un país, prácticamente tienen el tamaño de un continente y tuvieron un devenir logístico y estructural diferente del que tuvimos nosotros. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino para la Argentina? Y ahí vuelvo a la pregunta de estos dos que se gruñen internacionalmente y qué les puedo vender yo. ¿Puedo vender agroindustria? Sí. ¿Puedo vender servicios? Sí. ¿Puedo vender energía? Sí, y mucha. O sea, puedo vender energía y mucha con las inversiones pertinentes que requieren de orden macro pretérito. ¿Tengo los minerales para la transición energética? Sí. Y tengo un entramado industrial alrededor de eso que puede hacer de soporte a esa inserción internacional y al mismo tiempo garantizar empleo de calidad para las millones de personas que somos. Hay un camino de equilibrio en lo que tenemos. Lo que requiere es una visión de largo plazo y una decisión de largo plazo. Visión de largo plazo. Porque me parece que justamente ¿qué edad tenés vos, Leandro? Yo tengo unos no tan jóvenes 38 años. Sos un pendejo, entonces, pero bueno. Pero trabajo hace 21 años que trabajo. Por suerte, de 20, o sea, ya sé. Con lo cual, muchas de las cosas y hace 15 que trabajo en temas de desarrollo productivo. Con lo cual, soy optimista, pero sí soy muy consciente de que hay discusiones que a veces se nos repiten como en loop, ¿no? Es increíble, pero por eso, viste, parece mentira. Vos creo que estabas ya, que venimos discutiendo a ver qué hacemos con la guita de la obra pública, las rutas hechas miércoles. Pues entonces vos decís, ¿cómo haces para llegar a eso? Está bien, digamos, un gobierno que tiene que asegurar estabilidad, que tuvo una herencia, digamos, muy complicada, y seguimos discutiendo hace tanto tiempo, a tal punto que, mira, llega este mensaje y yo lo quiero compartir con vos, a ver qué es reaccionando al mensaje. Delight dice: estoy de acuerdo en parte con todo lo que vos venís planteando, no soy programador. A mí me facilita la vida poder comprar una computadora lo más barato posible, no pagarla al doble porque subsidiamos que la armen, dice con todo el respeto. Yo igual estoy acá completamente de acuerdo con el comentario de Alig, si de ahí viene el nombre, entiendo que es un nombre de fantasía, estoy completamente de acuerdo, pero eso nos lleva a otra discusión, que es la de los regímenes especiales en la Argentina. Una Argentina con orden macroeconómico no necesita regímenes especiales de producción. De vuelta, los países que nos gustan tienen orden macro y cuando hacen política industrial y dicen, che, voy por el sector de los microchips, como en Estados Unidos en el gobierno de Biden. Pongo un ejemplo, sé que es súper inductivo y estoy haciendo cherry picking. ¿Pero por qué va ahí? Porque tiene una disputa, porque el futuro son los microchips para todas las cadenas de valor, tiene la capacidad de hacerlo y se está peleando con China. Va por ahí. No va a todos los sectores con condiciones diferenciales. Va al que le interesa. No, si nosotros como parte del desorden macroeconómico crónico de la Argentina, tenemos regímenes, algunos que funcionan muy bien, otros que no funcionan muy bien. El caso de las computadoras es uno. Con lo cual sí, lo que dice el oyente... O sea que hay que asegurarse de tener computadora más barata, digamos. Ahí el gobierno no la pifia. Sería un poco así. El asunto es, bueno, si en todo caso heredaste Tierra del Fuego y, bueno, dar una transición o hacer algo con 8.000
personas que laburan ahí. A ver, yo particularmente con el tema de Tierra del Fuego, a mí me gusta ser muy prudente también por el hecho de que hay población. O sea, digo, acá hay un doble objetivo. Nosotros necesitamos, o sea, nace la idea de un subrégimen bajo el foco de tener una población estable en un enclave donde es muy importante cuidar la soberanía y garantizar población por la historia de nuestros límites, por la historia, digo, una cuestión histórica nacional. Ahora bien, yo creo que hoy el subrégimen como está no cumple esos objetivos, porque está generando un costo fiscal muy alto para actividades que no están desarrollando ni el empleo que se necesita y que al mismo tiempo, en términos fiscales y en términos de cuenta corriente, son muy demandantes para un país que no tiene los recursos. Claro. Entonces, cuando uno ve cuántos empleos son, 8.000, 11.000 directos, más todos los indirectos, bueno, ¿qué estructura productiva necesitamos para absorber ese empleo con habilidades parecidas? Y ahí cuando uno se mete en Tierra del Fuego, que es una provincia maravillosa, y ve que tiene la cadena de valor de la lenga, la posibilidad de tener proveedores para servicio de energía y hidrocarburíferos petroleros de las plataformas que están offshore, tenés el turismo, pero el turismo es una parte, tenés una cantidad de actividades, o sea, tenés la acuicultura, la piscicultura, la pesca, tenés muchas cadenas de valor. Entonces decís, bueno, ¿tiene que ser el ensamble electrodoméstico la única manera? No, ahora tiene que tener una transición, número uno, y al mismo tiempo tiene que tener la voz de los que viven ahí, digo, que se sientan parte de su propio desarrollo productivo. Yo como porteño, acá en el barrio de Barracas, hablando a 15 cuadras, la bombonera, Claudio, que te invito un día a comer a casa y la puedo ver digo, yo no puedo desde acá decirle a un fueguino lo que tiene que hacer. Sí, me parece que en términos de política industrial y desarrollo productivo, tomando lo que nos trae el oyente, ¿no? Digo, yo creo que ahí hay desafíos por abordar mejor. Pero ¿por qué? A ver, acá desconozco y te pregunto, la verdad que te agradezco, la verdad que sos un gran comunicador y con mucha data, mucha información. ¿Por qué en Tierra del Fuego, digamos, se habla del régimen especial, que ensambla y produce productos electrónicos, aire acondicionado, lo que ya sabemos, y no gana lo otro, la apicultura, la energía, digo, todo el listado que diste? O también hay. Es muy difícil el desarrollo de actividades económicas en una isla que no tiene una conexión continental física, digamos, y hacer un puente en el estrecho de Magallanes sería el equivalente, no sé, a 5 Golden Gates. Estamos hablando de algo. Digo, es muy difícil. Pero al mismo tiempo es una decisión, por supuesto que es una decisión política. Lo que tiene que ver es, bueno, dentro del entramado que tengo, ¿qué puede ser lo mejor? Y eso se planifica con tiempo, se planifica de manera participativa, pero a veces cuando uno dice con tiempo y participativo parece el inmovilismo. No, si nos ponemos con tiempo y con participativo, esto no termina más. Tiene que retener conducción, como todo tiene conducción, claro. De la misma manera que la pregunta anterior. No tenemos que fabricar autos. No, yo digo, sí, tenemos que fabricar autos bajo determinadas condiciones. Tenemos que hacer todos los autos, todos los modelos, siendo que tenemos un parque automotor de 800.000, de máximo 800.000 por año. No, la verdad que no puedo hacer todo, pero sí me tengo que fijar qué cosa puedo hacer, en qué me especializo, qué me genera valor agregado, qué puedo exportar y qué tiene sueldos altos. Porque, digamos, yo lo que quiero para la isla es que sea próspera económicamente, porque la mejor soberanía nacional es que haya una población estable y próspera, que tenga ganas de quedarse, donde tu hijo le vaya mejor que a vos y sucesivamente. Y eso es una planificación de vuelta, de largo plazo. Yo estoy enamorado de la Argentina, yo creo que recontra podemos, es cuestión de organizarnos muchas veces. Qué bárbaro, ¿no? Ni más ni menos argentinos, pero bueno. Andrés, a ver qué. Me interesa esto, pero no llego a entender el mensaje del todo. Dice, nada de electrónicos, a propósito que venimos hablando de Tierra del Fuego. Dice, hay que ir a buscar industrias de alto consumo energético, que es un factor diferencial que tenemos ahora. Lo traigo a Andrés, porque Andrés está ligado al sector industrial y particularmente al sector automotor, y me interesa a ver si vos llegás a captar qué es lo que quiere decir. Entiendo a coincidir, entiendo que él se refiere por ejemplo, si nosotros desarrollamos a la enésima el polo petroquímico de Bahía Blanca, que es consumidor, necesita gas y necesita energía, y Argentina la tiene. Bueno, y ahí tenés no solamente tenés empleo de calidad, sino inserción internacional y en una economía regional. Si yo en mi listadito de sectores estratégicos tengo que poner los TICs, ese es un ejemplo de algo que hay que darle con todo. Porque ¿qué son los productos petroquímicos? Es gas comprimido. Todo lo que te está rodeando a vos ahí alrededor, las cajitas de los CDs y demás, son bolitas
de plástico, que son gas que se comprimió y salió. Nos rodea por completo. Argentina tiene, debajo de nuestra plataforma de Vaca Muerta, tenemos 180 años de provisión de gas a razón de lo que consumimos nosotros por año. Tenemos 180 años. La capacidad de transformar eso en industrias de alto consumo energético es enorme, no solo por el gas, sino también por la energía eléctrica. Acá dice, ves, Andrés dice... Y sacó la palabra de la boca con fertilizantes, amoníaco, con la cadena de valor que viene del gas. Y, por ejemplo, un chancho es maíz. Estoy diciendo algo muy bruto, pero un cerdo es maíz, es la cadena de valor del maíz. Un maíz que se puede transformar en exportar grano, en exportar al cerdo, que hoy en Asia se consume un montón y que no incide en los precios locales de la carne argentina, que es el país que más consume carne, pero consume más otro tipo de cortes. Entonces, una política exportadora de cerdo impactaría en mejora de los precios del maíz, en aumento de la superficie cultivada y en exportaciones. Claro. Está bien. Y cuando vos antes hablaste del... Abrí 50.000 ventanas, yo te pido perdón. No, estuvo bueno, no sé, hay mucha gente que te está escuchando, y mira la cantidad que está participando, además, no solamente escuchando. Vos al principio hablaste, ojo, tenemos un stock justamente de gente muy capacitada, pero es el stock, hay que cuidar el flujo. Mira lo que acaba de dar a conocer el Ministerio de Capital Humano. Esto es de ahora, ¿eh? Dice, prueba aprender secundaria. El 58% de los estudiantes alcanza el nivel satisfactorio en lengua. Solo el 14,2% en matemática. Dice, bueno, hizo público el resultado operativo que implementó el año pasado. Participaron 379.000 estudiantes, quinto y sexto año, que comenzaron la secundaria en 2019 y 2020. Esto acaba de salir. Vos cuando ves esto, ¿qué decís? ¿Venimos mal de flujo o qué? A ver, yo al ser economista, quiero ser muy prudente porque no soy experto en política educativa, ¿no? Lo que sí se desprende de acá es que es un problema que nosotros tenemos, la calidad educativa. Y esto tiene que ver con nuestra trayectoria, nuestro devenir macro y nuestra trayectoria de país serrucho en muchos aspectos. Porque si uno piensa... La educación depende de las provincias, desde nuestra reforma del 94. Hay provincias que tienen recursos, capacidades organizativas y lógicas y estrategias de trabajo que permiten tener mejores números que ese. Hay provincias que no. Y hay lugares y entornos socioeconómicos donde la escuela es más un factor de contención que un factor de educación. Por ejemplo, cuando uno ve el índice de desarrollo humano, que lo organizan las Naciones Unidas todos los años, tiene una dimensión que es educación. Si vos tomás el índice de desarrollo humano solamente, te dice tasa de alfabetismo y matrícula de los distintos niveles educativos. Pero si vos a ese índice le haces más preguntas, si vas al índice de desarrollo humano ampliado, te dice tasa de sobriedad escolar y calidad educativa. Y ahí vos tenés, por ejemplo, el caso de algunas provincias del NOA que tienen muy buen IDH, es decir, los chicos van a la escuela y saben leer y escribir, pero cuando ves qué saben y tasa de sobriedad escolar, es decir, cuántos pibes están en cuarto grado pero deberían estar en sexto o deberían estar en segundo del secundario, tiene que caer mucho el indicador. Entonces, y ahí es donde nosotros vemos que está el desafío. Nosotros tenemos el desafío de generar una prosperidad económica en el primer metro cuadrado que permita a las infancias, que permita a los chicos una educativa que tiene que ver con el consumo de proteínas, que tiene que ver con el consumo calórico, energético mínimo y el desarrollo de sus habilidades para estar adentro de una escuela que, una vez que está ahí, una escuela que los prepara no solamente para ser trabajadores, sino también para ser ciudadanos, o sea, una escuela que te prepara de la manera más integral posible, pero que te da habilidades. Ese número que hoy difunde el Capital Humano es un número preocupante, pero habla de una cuestión estructural. O sea, si vos revisás en 2010, esos números te da parecidos. Si los revisás en 2005... mirá vos. Si los revisás en el 99, obviamente va a haber diferencias, pero venimos con un devenir en nuestra inserción educativa que no responde solamente a la política educativa y que cuesta. Sí. O sea que no es
lo venimos arrastrando, mira vos, desde hace muchos años, digamos, tanto... Quiero ser prudente porque a diferencia de otros temas de los que hablamos, no tengo las estadísticas. Claro. Sí. Jugando con pelota dominada. Pero sí, o sea, yo hablo con empresarios de distintos sectores y de distinto tipo desde hace 15 años. Claro. Muy familiarizado con la anécdota, si se quiere, de el industrial que te dice, yo no tengo ningún problema en contratar gente que venga y arme la plancha, opere la máquina, digo, eso yo lo puedo capacitar adentro de la fábrica. Mi problema es otro, mi problema es lograr que incorporen rutinas que no incorporaban en la escolaridad, como el horario, como el cumplimiento de ciertas rutinas y seguimientos de órdenes y planificación del trabajo. Digo, la escuela no es solamente aprender a leer y escribir, sino es organizarte, llegar a tiempo, presentar un trabajo. Hay muchas cosas que cuando hablamos de calidad educativa se desprenden después de estas estadísticas. Por supuesto, y yendo al punto de lo que vos compartiste, tener menores capacidades o tener un bajo índice de resolución de problemas matemáticos, vos lo proyectás y ves, che, mirá, se reciben muchos menos ingenieros que otras carreras y tengo bajo ingreso en muchas carreras de base. Bueno, el sesgo de estos números que estamos viendo fortalece un poco esa tendencia. Claro. Igual que me des 3 horas para revisar números y hablarlo mejor, pero... No, excelente. Te lo traje, lo compartí, pues yo tampoco, obviamente, soy un experto en educación y no lo hubiese hecho si vos no, digo, muy atentamente dijiste, ojo, de stock venimos fenómenos, pero acá es un flujo. Entonces me imaginé que eso tal vez tendría que ver con un flujo de profesionales, justamente, que sirvan en la orientación que vos estabas marcando de, bueno, a ver, exportemos conocimiento, ¿no? Exportemos, digamos, cada uno en su profesión, exportemos, porque lo necesitamos, son divisas, dólares, y me quedó resonando el caso que vos mencionabas de Polonia, digo, porque dijiste, podríamos estar ahí en términos de servicios, cuando uno hace los numeritos y traza proyecciones y dice, che, yo podría estar podríamos estar en este nivel en 10, 15 años, acoplarnos a esos niveles con el desarrollo de las capacidades que tenemos. Pero sí, por supuesto hay una cuestión que es intertemporal. Argentina necesita que sigan surgiendo los profesionales de calidad que han venido surgiendo y más. Necesita cada vez más, y va a necesitar cada vez más profesionales para lo que es nuestro perfil y lo que le podemos vender al mundo. Sí. Mira acá, Xarbit dice otra excelente nota, grande serrucho económico, dice, pongan like también a viejo Leandro Mora Alfonsín, que es un pendejo, pero igual pongan likes. No agradezco, pero tampoco tanto. La gente es muy, muy vaga, entonces no pone likes, no recomienda ahora play, pero... Y mira lo que te dice Nana, dice, un chancho es maíz, un tatuaje. Está bueno, una frase, ¿eh? Pues igual tatuarse eso, hay que ser valiente para tatuarse eso porque genera preguntas. Sí. Mira lo que dice Gastón, que también está siempre con nosotros, dice, Claudio, por favor, si queremos futuro, invita más seguido a Leandro. Así que bueno. Si les interesan los temas de desarrollo productivo, pasa un chico que es personal, absolutamente personal. Un pequeño podcast de desarrollo productivo que se llama Modelo para Armar. Ayer lanzamos la 3ª temporada, entrevistando en el caso de ayer a Martín Guzmán. El año pasado tuvimos como entrevistados a Rodrigo Sarazaga hablando de política social, a Juan Carlos Halac hablando del subrégimen de Tierra del Fuego. Tenemos una lógica de temas de desarrollo con el espectro más amplio posible de distintas miradas y demás. Bueno. Con este perfil como más nerdo. Es como... Tal vez darle play a eso es una aventura porque te metes en un mundo que sabes cómo entras y no cómo salís. Pero nada, dejo la sugerencia. No, es que acá Mariano, mira lo que dice Mariano, dice, muy bien este pibe. Ve que sos un pibe. Lástima eso me reconforta. Lástima que seas bostero, si no estaría todo bien. Pero la verdad, un gustazo. Acá dice una frase dura, que yo la quiero poner porque es dura, pero no sé si no tiene razón. Dice, charlando somos bárbaros, de los mejores. Eso vos, porque recién hablaste, bueno, solo con empresarios, no sé, ¿vos lo notás o no? Somos bárbaros.
Mira, me meto en algo recontra personal, sí, me estoy yendo de los tonos usuales, pero yo tengo una bendición, que yo, lo que trabajo, lo que me apasiona políticamente, lo que me inquieta intelectualmente y lo que me da de comer, las cuatro cosas son lo mismo. Y para mí no es charlar, o sea, es ir a una fábrica a ver qué necesita, es plantear una solución, muchas veces es conjugar mundos, es saber que esta empresa vende tal servicio que le sirve a esta otra y con esto las dos son más productivas. Yo soy bicho del sector privado, trabajo de los 17 años y siempre fueron en multinacionales o en cámaras. Y tuve mi experiencia pública como director nacional de política industrial, pero siempre haciendo la misma lógica de, che, ¿qué necesita un sector para potenciar? Bueno, bajemos retenciones industriales, bueno, fijémonos en la inserción de las cadenas de laburo. ¿Cuál es el problema cuáles son los mismatch que tenemos entre el mundo educativo y el mundo del trabajo? ¿Por qué un chico de 18 años sale del secundario sin saber a qué se quiere dedicar y un empresario no sabe de dónde sacar trabajadores? Acá hay mucho para hacer. ¡Qué bárbaro! Articulación, y que tal vez sea hasta con presupuesto cero, mirá lo que te digo. O sea, hay mucho de esto que no requiere presupuesto, sino que requiere laburo. O sea, que requiere cabeza y que requiere laburo. Son, digamos, son como cosas generales, tal vez lo que estoy diciendo. Pero no es solo charlar. Yo conozco muchísimos empresarios, muchísimos miembros que participan activamente en cámara. Conozco empresarios que tienen muy esto que te digo, de destinar recursos para 35.000 becas en inteligencia artificial. No es charla, es desde el sector privado incluso en algo que tiene impacto de adopción social y lógica de política pública. Digo, es mucho más que charlar, pero por supuesto hay una parte que es esto, que es comunicar esto, esta lógica del país que no miramos. Argentina se produce de todo, pero muchas veces la discusión es urbana, muchas veces pensamos que las realidades son muy parecidas a una realidad segmentada donde un tercio de la población vive en el AMBA. Entonces, proyectamos y creemos que el AMBA, Gran Córdoba y Gran Rosario reflejan un poco. No, y hay algo mucho más amplio que es Argentina en términos conceptuales. Sí. Que tenemos que aprovechar al máximo. O sea, nuestro desafío como personas que se interesan en esto es lograr aprovechar al máximo las capacidades de Argentina. Sí, es súper interesante la charla, así que bueno, agradecido y veo que eso, lo que te comentaba, mucha gente y mucha interacción, mucha opinión, preguntas, así que dice Milei, llamaste pibe, por favor. Así que bueno, nada, te dejo picando algunos mimos también, porque buena onda. Leandro, la seguimos en cualquier momento. Gracias por tu tiempo y por streamear acá en Ahora Play. No, por favor, un placer. Adiós. Hasta luego. Ahí está Leandro Mora Alfonsín. Qué interesante, EK también, ahora está contento de EK. Me parece que bien,